Preparativos finales, mi querido hermano. Josué 5, del 1 al 12. La conquista de la tierra prometida, de la tierra de promisión, fue un proceso y no un acontecimiento aislado. Se inició con una proeza divina. Dios detuvo milagrosamente el Jordán, aún en sus condiciones de desbordada. Así que esta generación pasa el Jordán como la otra había cruzado el Mar Rojo. Anteriormente demostramos que ese evento tuvo gran significado y para que no quedara al olvido se edificó un monumento. De esta manera Dios quería que el pueblo recordara que Él, con su presencia y poder, había logrado el cruce inicial y que estaría obrando a su favor en todo el trayecto. Un ambiente propicio se respiraba. Dios promete, mi querido hermano, y siempre cumple. Éxodo 23:27, Jehová había dicho: yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entraras y te daré la servir de todos sus enemigos. En aquel entonces la promesa y profecía había sido muy animadora para el pueblo, pero al estar en la primera etapa de su cumplimiento se animaron más. Así que empieza el capítulo 5, se dice de los habitantes de la tierra que desfallecía su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. El miedo que tenían los habitantes se basaba en la noticia espantosa que habían recibido, las cuales sin duda se habían extendido acompañadas por los rumores generalmente están presentes en situaciones de crisis. No cabe duda que los hijos de Jericó recibieron el reporte de su propio informante en cuanto a la venida de los hijos de Israel. Se recordaba que Rahab de Jericó conocía varios detalles, incluyendo unos 40 años atrás, cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo, Josué 2, 9 al 10. Además, su gente había informado a los pobladores de Jericó acerca de lo que Dios había dicho al otro lado del río Jordán contra Segón y Gog, actualmente actuando siempre a favor del pueblo de Israel. Otro factor más y muy alarmante, por cierto, era que ese numeroso pueblo ya estaba a su lado del Jordán. Entonces no solo estaban aterrados por su presencia, también por la forma en que habían llegado ahí. Los habitantes del lado occidental del Jordán siempre habían confiado en que el río, sobre todo cuando se desbordara, constituía la mejor defensa. Sin embargo, por el poder de Dios, los israelitas pudieron pasar totalmente fácil, totalmente habían superado esta defensa. Jehová había preparado el ambiente. ¿Con qué razón tenían miedo los habitantes de Jericó? Razonemos entonces. Habiendo dado cuenta del terror de los habitantes, sabiendo que Dios había prometido la tierra, había la posibilidad de que el pueblo pasara, que no tenía que hacer nada, que no tenía responsabilidad al experto. Sin embargo, la empresa que iban a emprender exigía mucho más de ello. Encabezando la lista de prioridades se hallaban algunos preparativos espirituales. El Señor iba a cambiar la prioridad del pueblo, haciendo que la prioridad fuera la espiritual y la obediencia total a Dios. El principio que el Señor comunicó a su pueblo no ha cambiado, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será dado por añadidura. Mateo 6:33. Josué 5, del 2 al 10 nos da la señal del pacto. El trasfondo de la señal. Para entender el sentido e importancia de Josué, el estudiante bíblico tiene que haber leído y entendido la historia de Abraham, de su relación con Dios, el pacto que Dios hizo con él y sus consecuencias de largo alcance. Jehová escogió a Abraham de toda la raza humana para formar un pueblo que le siguiera de cerca, le obedeciera, ensalzara su nombre y cuyo descendiente principal sería el Mesías. El pacto de Génesis 12 garantizó a Abraham y a sus descendientes la posesión de la tierra prometida, perpetualidad. Génesis 12:7. Según Génesis 17, 9 al 14, Dios ordenó que la circuncisión fuera la señal visible de la relación pactal hecha con Abraham y sus descendientes. Ese rito consistía de una cirugía para quitar el prepucio de los órganos sexuales masculinos, conforme a ciertos reglamentos que Dios había especificado. Entre los judíos de Abraham en adelante, el rito se practicaba a todo varón desde los 8 días de edad.
Cualquier varón no circuncidado se consideraba desechado. Aquella persona será cortado de su pueblo, ha violado mi pacto. Génesis 17:14b. En conclusión, originalmente la circuncisión fue la señal de la fe en el pacto que Dios hizo con Abraham. Para el judío varón era un recordatorio de las promesas seguras hechas por Dios respecto a la posesión de la tierra. Restablecimiento de la señal 5:2-10. En aquel tiempo Jehová dijo a José: haz este cuchillo afilado y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Josué 5:2. ¿Qué significaba eso? Que había pasado para que semejante condición existiera entre la gente que era conocida como el pueblo de Dios. El mismo contexto le explica: esta es la causa por la cual Josué lo circuncidió. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pero todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, más el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubiera salido de Egipto, no se habían circuncidado. Josué 5, del 4 al 5. Este pasaje presenta la historia de la omisión del rito en el desierto, pero no explica por qué sucedió. Parece raro que tan importante rito de los judíos sencillamente se hubiera olvidado o pasado por alto. También es extraño que Moisés, un hombre muy celoso de la ley de Jehová y de hacer que el pueblo cumpliera, lo hubiera liderado por el viaje del desierto y no había hecho cumplir esta disposición. Hay gran cantidad de razones para explicar el fenómeno de que hubiera una generación completa de judíos no circuncidados, pero a continuación parece una que llena todos los requisitos del Pentateuco y la situación que se viviera en aquel entonces. En primer lugar, es evidente que vivieron en el desierto 40 años. En muchas ocasiones no contaban con el ambiente ni las circunstancias ideales. No obstante, el rito no demandaba una situación ideal, ni mucho menos. Incluso hubo largos lapsos de tiempo en que la gente no se movía del lugar. El rito bien pudo haberse celebrado en una de aquellas épocas de sedentarismo, pero no se hizo. En general, la circuncisión se practicaba con la esperanza sólida en que Dios cumpliera con su pacto y le diera una tierra propia. En pocas palabras, el rito era la señal de fe. Precisamente ese era el elemento que faltaba en los peregrinos, y el hecho de que anduvieron vagando fue resultado de su incredulidad. Aunque no existiera una declaración directa de parte de Jehová, es posible que él mismo haya prohibido a esa generación que practicara precisamente el rito que hubiera confirmado una fe verdadera que no poseía. En cambio, el pueblo que había cruzado el Jordán, que estaba a punto de poseer la tierra, sí mostró que le tenía fe y por lo tanto era oportuno aplicar la circuncisión. Tres resultados de haber establecido la señal. Un ejército procuró enfrentarse al enemigo bajo las presiones y más favorables circunstancias. Sus generales nunca ordenarían algo que pusiera en desventaja a sus soldados, pero frente a la campaña más grande que jamás iban a emprender, Dios, no Josué, mandó que todos los varones judíos se sometieran a esa dolorosa cirugía. Naturalmente que ellos les incapacitó temporalmente, humanamente los dejó indefensos y con muy poca posibilidad de atecer, pero como Dios lo había mandado, la gente creyente debería confiar en su sabiduría, en sus designios y en su horario. Otro importante resultado de haber cumplido con lo que Dios indicó en cuanto a rito fue que se quitaron de encima el oprobio de Egipto. Josué 5:9. Probablemente este es una referencia del haber tenido que vivir en la esclavitud bajo un régimen pagano, habiéndose contaminado con la cultura y la religión de sus opresores. Históricamente el pueblo salió de Egipto, pero le costó mucho trabajo hacer que Egipto saliera del pueblo. Sin embargo, en Gilgal tuvo la oportunidad de tener un nuevo principio. Un tercer resultado fue que pudieron celebrar la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Josué 5:10. Esa celebración, así como el rito de la circuncisión, solo fue una parte de la que Dios exigía al pueblo, y cuando de exigir se habla, también se requiere obediencia. Mientras el pueblo
Babón durante 38 años después de la estancia al pie del monte Sinaí, número 1 a 9, del 1 al 5, nunca se celebró la Pascua. No extrañaba semejante falta, pero así es. La condición entre los cuales lo principal era la incredulidad no permitía su celebración, pero habiendo llegado a los llamados llanos de Jericó, aunque estaban rodeados de enemigos y de paganos, celebraron esa fiesta. Sin duda, los cananeos se quedaron asombrados por un ejército tan religioso que practicaba ese acto tan solemne. Aparentemente hicieron vulnerable a ser atacados. No obstante, los enemigos no podían hacer nada, así como los leones que estaban en el foso con Daniel. Dios había cerrado la boca de los feroces cananeos. Razonemos entonces. La celebración solemne de la Pascua era para recordar la última noche que pasaron en Egipto, oscura por varias razones, pero para los hijos de Israel brilló con la misericordia y gracia de Dios, denominada la Pascua de Jehová. En Deuteronomio 16:1, la celebración era para que el pueblo recordara su redención de Egipto. También es una bellísima ilustración de la obra que Cristo realizó en el Calvario a favor de los hombres. La ofrenda en ambas ocasiones era de un cordero sin mancha, cuya sangre era la cabra para la salvación del pueblo. El cambio de dieta. El maná fue la provisión que hizo Dios para sostener el pueblo en el desierto, milagroso y ampliamente provisto cada mañana. 6 días a la semana tenía el sabor de hojuelas con miel. Éxodo 16:31. A veces el pueblo lo molía en molinos o lo majaba en monteros y lo cocía en calderos o hacía de él torta. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Número 11:8. Inafortunadamente, pero en conformidad con su carácter incrédulo, el pueblo se quejó de esta provisión de Dios, diciendo: nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Número 21:5. Dios había dicho, Éxodo 16:4, que el maná sería a la vez una provisión y una prueba de si andaban en su ley o no. Obviamente el pueblo no pasó la prueba. Menospreciaron la provisión de Dios. Él hubiera dejado de proveer el maná si no fuera por su gracia y por su misericordia. La nueva generación había llegado al otro lado del río Jordán y, habiendo cumplido con lo que Dios les mandó, la circuncisión y la celebración de Pascua, empezaron a disfrutar del producto de la tierra prometida. La gente del campo que había alrededor de Jericó ya se había refugiado en la ciudad, dejando sus campos y algunos granos almacenados para los invasores. Eso se había profetizado en Deuteronomio 6, 10, 11, cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra que juró darte a tu padre Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casa llena de todo que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Era de esperarse que terminara el maná, la provisión del desierto y la peregrinación, que ya el pueblo disfrutaba del producto de la tierra. Cuando no había otro recurso, el maná era el abastecimiento milagroso de parte de Dios de gracia y misericordia. Ahora ya estaban al otro lado del Jordán, pero todavía seguían el plan del mismo Dios. El sostén del pueblo sería diferente. Observaciones finales. Por supuesto que la celebración de la fiesta, los sacrificios y los muchos ritos especiales del Antiguo Testamento pertenecen a los judíos. El apóstol Pablo dijo: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. 1 Corintios 10:11. Entonces tenemos que estudiar, entender y aprender que las lecciones que Dios especifica en los acontecimientos literales e historia del Antiguo Testamento. Primero, se nota la importancia que tiene la fe para iniciar una relación con Dios y seguir a través de toda ella. Un rendimiento no tiene por qué vivir 38 años en un desierto. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:12. El ambiente hostil no es una razón válida para desobedecer a Dios.
La circuncisión y la Pascua eran importantes y el pueblo tenía que observar. Era menester que volvieran a practicarlas. El mundo tal vez diga que la religión debe guardarse dentro de la iglesia y que no debe mezclarse con el resto de la vida, ni en asuntos de gobierno o política, ni mucho menos en los asuntos militares. Sin embargo, el creyente marcha al compás de otro ritmo porque ha establecido las prioridades de Dios en su vida. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Las promesas del hombre son seguras como en el caso de la salvación eterna, pero la incredulidad del hombre causa demora y a veces produce pésimas consecuencias, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. 1 Corintios 11:29-30. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia. Te alabamos, te glorificamos y te honramos, Señor, por todo lo que ha hecho con nosotros. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tú, oh Dios eterno, que seas tú llenándonos, que seas tú, Padre Celestial, guiándonos, que seas tú, Padre Celestial, ayudándonos, que tu presencia, tu amor, tu misericordia siempre esté con nosotros, que tu presencia, tu amor, tu misericordia siempre nos acompañen, que tu presencia, tu amor y tu misericordia nunca nos deje. Te lo pido en nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres santo, Padre Celestial, y eres único. Provéenos todos los días el maná de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Señor, capacítanos para la guerra, Padre Celestial, espiritual. Ayúdanos, Señor, a seguir tus caminos. Ayúdanos a estar siempre en ti. Te lo pedimos en nombre de Jesús de Nazaret. Que tu presencia y tu misericordia sea la luz, Padre Celestial, que ilumine nuestra vida y que nunca, Señor, nos deje. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano.